Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este programa especial de Venezolana de Televisión. Hoy una jornada excepcional. Nos estamos alistando para lo que va a ser el ingreso triunfal del libertador Simón Bolívar a la ciudad de Caracas. Esto luego de 5 días que pasaron del monumental triunfo en la batalla de Carabobo. En esta ocasión estaré acompañado por María Antonieta Peña, con quien vamos a llevar, el pulso, los detalles de lo que es esta jornada histórica. Bienvenidos todos ustedes, gracias Carlos Arellán, saludos de parte de todo el equipo a toda Venezuela que se conecta en esta transmisión especial el día de hoy celebrando la llegada del Libertador a Caracas. Muchas cosas que contar, detalles, vamos a viajar en la historia para llevarles a ustedes los detalles de lo que ocurrió por aquellas fechas. Una vez ocurrió la batalla de Carabobo, un hecho decisivo para la libertad de nuestra patria, del Imperio Español, y hoy vamos a estar llevándoles unos trabajos especiales que hemos estado preparando para ustedes desde las calles, para que a través de las pantallas de Venezolana de Televisión sigamos, como dices tú, Carlos, el pulso de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre y de esta forma contar la historia de aquellos años en los que se gestó la independencia de nuestra patria. Bienvenidos. Bien, ya comenzamos. Esta transmisión es dinámica y nos vamos a trasladar con nuestra compañera Gisette Cabrera. Ella está en las calles de la ciudad de Caracas siguiendo el ánimo, cómo está el pulso de la ciudad, siguiendo la expectativa de lo que es el ingreso triunfal del libertador Simón Bolívar. Ya lo decíamos, hace 5 días celebrábamos los 200 años de la victoria en la batalla de Carabobo. Así que ya estamos preparados contigo, Gisette. Muy buenos días. Muy buenos días. Así es, Carlos, nosotros estamos donde inician todos estos preparativos. El pueblo venezolano está preparado, los caraqueños y caraqueñas, para recibir a Simón Bolívar convertido en libertador luego de la importante y trascendental victoria de los patriotas y las patriotas en el campo de Carabobo. Todo está aquí listo y dispuesto para que Bolívar haga su entrada a la ciudad que lo vio nacer. Y por supuesto vamos a conversar el sentir de quienes están acá esperando al libertador Simón Bolívar, de ese reencuentro, de esa victoria y de todos los hechos que envuelven su llegada a la capital venezolana. Vamos a conversar con Carmen Meléndez, vicepresidenta sectorial. La llegada de Bolívar viene a reencontrarse con el pueblo, a reorganizar todo lo que tiene que ver con el nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, Gisette. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Aquí estamos, reencontrándonos, recordando, reviviendo lo que el pueblo de Caracas vivió hace 200 años en esa entrada triunfal de nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí por Macarao, la entrada por Macarao, viene Bolívar, nos dicen que viene ya cerca de Macarao y nosotros aquí junto al pueblo esperando a Bolívar como con flores, con esa algarabía, recordando hace 200 años a Bolívar entrar a su ciudad natal, a su terruño. Y hoy, desde este momento comienza esa historia, recordar esa historia tan bella después del triunfo en la batalla de Carabobo, que nos libró, que nos dejó independientes, que nació la patria. Ese día, el 24 de junio, nació la patria en Carabobo y aquí nosotros junto al pueblo lo estamos recibiendo a Bolívar. Aquí está el jefe de gobierno de Caracas, nuestra querida alcaldesa Erika Farías, nuestro ministro de Cultura, nuestro diputado Pedro Infante y el secretario de la comisión, el ministro Márquez. Aquí junto al pueblo estamos recibiendo a Bolívar, así que ese sentimiento, esa pasión, el pueblo en aquel momento recibiéndolo con lo que tenía en la mano, no se preparó, sino el sentimiento del padre de la patria. Aquí, en este recorrido, cuando estuvo en la Plaza Antímano, ahí lo decretó el pueblo padre de la patria. Qué importante es revivir esa historia, qué importante para nosotros en este bicentenario de la batalla de Carabobo, recordar y tener esa vivencia de todo lo que vivió nuestro pueblo, nuestro ejército libertador, nuestro ejército que vino de todas partes de Venezuela y en unidad perfecta, dirigida
por nuestro libertador Simón Bolívar, logramos vencer en la batalla de Carabobo. Giselle, qué bonito. Así es, vemos que el pueblo lo está esperando con flores en la mano para, por supuesto, demostrarle su aprecio, la importancia de ese hombre tan importante en Latinoamérica, tan importante en Venezuela y en el mundo, precisamente por ese legado libertario que nos dejó. Un día como hoy, hace 200 años, tenía el libertador Simón Bolívar 7 años que no visitaba Caracas, que no pisaba suelo caraqueño, precisamente construyendo el ejército patriota, fortaleciendo toda la correlación de fuerzas para precisamente poder lograr la victoria, la independencia, la soberanía a través de esa batalla de Carabobo. Así es, nosotros es un momento muy importante revivirlo, este bicentenario, recordar a nuestro comandante Chávez, que siempre decía, nos preparamos para el 2021. Aquí estamos, en el 2021, cumpliendo el legado de nuestro comandante Chávez. Él dijo, si yo no estoy, estarán mis hijos, mis nietos. Aquí estamos, sus hijos, sus hermanos, sus nietos, viviendo pues el legado del comandante Chávez. Y quiero en este momento agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque él, con toda esta activación de la Comisión Bicentenaria de Carabobo, también con el Plan Caracas, patriota, bella y segura, pues nuestro pueblo está en las calles, nuestro pueblo victorioso, nuestro pueblo guerrero, nuestro pueblo invencible. Aquí estamos desde Macarao esperando a Bolívar que lo llevamos impregnado en nuestras venas, a Bolívar que lo bajó Chávez de los pedestales y recordarlo nada más en fecha patria. Aquí está, Bolívar somos todos, Bolívar viene, Bolívar va, Bolívar lo tenemos en todos lados. ¡Que viva Bolívar! Y me indican que todo está listo para la entrada triunfante del libertador Simón Bolívar a Caracas. Viene por las montañas de Macarao, está todo listo. Veamos cómo Bolívar se reencuentra con la ciudad que lo vio nacer triunfante luego de la victoria en el campo de Carabobo. Hay gente que emprende caminos mucho antes de nacer, que son como aves gigantes, nada las puede parar. Tormentas, vientos recios, pa'lante, sus alas saben qué hacer, consagran así su vida, solo saben pelear. A caballo viene uno de esos. Uno de esos. Pero ¿qué digo? El mejor es el que viene. Llegó nuestro libertador Simón Bolívar. Sí, llegó aquí a Macarao, a su Caracas heroica. ¡Viva el libertador Simón Bolívar! ¡Viva el libertador! Mis abuelos más antiguos poblaron este suelo para convertirlo en su casa, para que fuéramos uno con la tierra que pisábamos, con las aves, con el puma, las serpientes, los peces. Aprendimos a ser uno con el viento, con la mata, con el árbol que da fruto, con la raíz que nos nutre y nos pega a la tierra. Aprendimos que luchar era para vivir y no para dominar.
Bolívar. El gran Bolívar. Aquí están los pueblos originarios. En esta Caracas, libres de imperio. La Caracas rebelde. La Caracas llena de valles infinitos que te recibe hoy para enaltecer nuestra lucha que iniciamos hace ya 300 años. Y que tú has sellado con gallardía. Yo, el gran jefe Guaycaipuro, amparado por mis abuelos más antiguos, mis hijos, los hijos de mis hijos, estuve en Carabobo. A tu lado, Simón Bolívar, enalteciendo tu espada, impulsando tu infinita mirada, haciendo coro con los guerreros más valientes para alcanzar la montaña más alta y desde allí agradecer al universo entero por todo lo que somos, por cómo luchamos, por llamarnos hombres y mujeres libres. Mira bien, Bolívar, mira bien a tu alrededor. La cara y el rostro de estas mujeres, de estos niños, de estos hombres que ven en ti una verdadera esperanza. No fue en vano nuestra lucha. No fue en vano la tuya, Bolívar. Que esta fuerza no se apague. Que esta llamarada siga creciendo. Estoy seguro, Simón, que nos encontraremos nuevamente dentro de 200 años con estos hijos de la patria grande que llevará tu nombre. Y le podemos ver en sus miradas la fuerza de nuestra sangre y la energía de nuestros ideales intactos para consagrar la plena libertad, la autodeterminación de la Venezuela libre. Has conseguido con esta batalla la victoria irreversible. Esta victoria que comenzó hace 300 años, gracias a la valentía de nuestros hermanos indígenas, hoy, sin duda, mis ojos se iluminaron con el saber y el honor del indio Guaycaipuro. Los caminos tácticos, los movimientos estratégicos son herencia del saber de nuestros antepasados indígenas. Ellos le dieron a la batalla un brillo especial a la historia. Esta lucha comenzó hace 300 años y hoy alcanza la victoria que solo será para siempre si todos nos comprometemos a consolidarla. ¡Viva la patria de nuestros ancestros! ¡Viva el pueblo indígena! Waushi, Porara Watushi. Puta en Kawapuera tú. Pura mija na iguaya coto iguaya. Pura ya hija na iguay solo tomacar. Porque tomacar suma iguaushi. No ma iguatushi. No ma iguay caipuro. No tushi chihuare iguay caipuro. Kaisha wataka iguare. Ni akoma en catu. Ya kawaya ya. Ni choni iguaya. Ya tía no Bolívar que hachi de muchia tía ya anachka piatai.
capa en pie, ani pie, guarde, recibir ahí pie, anash pie. Si yo podía saber cómo llamarte en este día, montado siempre en tu caballo, ¿será que te digo buen soldado? O tal vez general. Quizás guerrero será mejor. ¿O le queda bien, mi señor, decirle el gran mago de la paz? Todos te llaman libertador, porque del yugo nos has liberado. Te entregaste a la lucha con amor y eso es parte de tu gran legado. Aquí estamos tu semilla, parado frente a ti. Seguiremos el camino que has trazado. No podrás sumergirnos nuevamente en la nada. Seremos canción, amor, poesía y libertad. Invictos hoy y seguro que en el mañana seremos invencibles. Entrego esta bandera al futuro de esta patria. Un futuro libre, ajeno a la bota del imperio español. Nunca más seremos oprimidos por imperio alguno. Esta tierra hoy es libre, donde todos los venezolanos y venezolanas pueden trabajar, soñar, amar en paz. Lleva tú, mi niña hermosa, tu voz y mi voz, que se convierte en un coro gigantesco, contundente, que le diga a nuestro pueblo y al mundo que no solo debemos vencer, sino convencer. Que no solo debemos cuidarnos, sino protegernos y amarnos. Que tenemos hoy en el presente y mañana en el futuro un país libre e independiente de cualquier gobierno opresor. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva los venezolanos libres! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! Bienvenido a tu casa, Libertador. Bienvenido a Caracas. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidia el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como un gran querer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Caracas triunfante luego de la batalla de Carabobo y todo el pueblo caraqueño lo espera aquí de forma ansiosa. Ya Bolívar está en la capital, ya nuestro libertador ha pisado suelo caraqueño. ¿Cómo se siente? Me siento libre, ganamos en Carabobo, ¡que viva Bolívar!
¡Que viva Bolívar! ¡Somos libres! Bien, esta es la algarabía que se vive acá luego de que el Libertador por fin haya llegado desde las montañas de Macarao y están esperándolos. Aquí está todo el pueblo con flor en la mano para brindárselas al Libertador a su llegada a Caracas. Adelante, estudio. Y lo presento. Así entonces vemos lo que ocurre en las calles de Caracas este 29 de junio, la llegada del Libertador a Caracas, luego de 7 años de ausencia en la capital. Pero de inmediato vamos a saber de la mano de nuestro invitado del día de hoy. Él es historiador, Jorge Berrueta, director del Archivo General de la República. Bienvenido a esta programación especial en este día en el que Caracas celebra la llegada del Libertador luego de este triunfo, de una batalla decisiva para la gesta independentista. Bienvenido, ¿cómo está? Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para socializar, compartir algunas ideas, ¿no?, de lo que ha sido ese producto de la investigación que desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional hemos venido trabajando como un solo equipo, ¿no?, precisamente para difundir, para socializar muchos de estos contenidos que son bicentenarios, ¿no? Y bueno, decirle a los compatriotas, a los venezolanos, que nuestra nación tiene su acervo histórico, ¿no? Y hay donde hurgar, donde reencontrarnos con esa otra mirada, ¿no?, con esa otra historia de la participación ejemplar de nuestro pueblo en aquel año estratégico, el año 21, 1821. Bueno, profesor, vamos a llamarlo así, porque sabe de este tema de historiador y director de, ya lo decía María Antonieta, del Archivo General de la Nación. Conversar un poco ya sobre los detalles de la llegada de Bolívar a Caracas después del 24 de junio, la batalla de Carabobo. ¿Cuál es el itinerario que él completa? Pasan 5 días. ¿Quiénes le acompañan para luego cumplir con el propósito de llegar a la ciudad de Caracas y completar ya de esta forma lo que fue esa campaña militar y también el nacimiento oficial ya palpable de lo que entonces era la República de Colombia? Sí, fíjate, no, sin lugar a dudas se había convertido en un objetivo estratégico tomar Caracas, ¿no? Como lo sabemos, lo hemos repasado en estos días, lo hemos celebrado, conmemorado en estos días. En el marco de la llamada diversión de Bermúdez, el objetivo era precisamente la ocupación de Caracas para distraer al ejército español y dividirlo, y que una parte de ese ejército retornara a retomar Caracas, ¿no?, que era la capital no solamente de la provincia, sino de la Capitanía General de Venezuela. No hay un peso político administrativo en la ciudad de Caracas, ¿no? Y eso está en el imaginario del Libertador. Fíjate que ya había caído la provincia de Maracaibo, se había anexado al proyecto bolivariano en enero. Luego en mayo lo hizo la provincia de Coro, también se anexa al proyecto bolivariano, republicano. Y bueno, faltaba Caracas, ¿no? Y en Caracas desde mayo también se inicia todo este proceso de la ocupación de Bermúdez de la ciudad. Y por cierto, hay que decirlo, aprovecho la oportunidad, porque siempre lo hemos visto desde el ámbito de la estrategia terrestre, ¿no? Pero precisamente la ocupación de Caracas generó otra situación que no está registrada historiográficamente ni estudiada históricamente, que es la emigración que se dio de promonárquicos, de realistas, de Caracas a La Guaira, de La Guaira a La Habana, impidiendo que en La Habana saliera, como ya lo sabemos por la documentación de Miguel de la Torre, se había solicitado a La Habana un apoyo de 3.000 hombres para apoyar el esfuerzo de guerra aquí en Venezuela, expedición que no pudo salir precisamente porque gracias a la ocupación de Caracas, el empuje de los promonárquicos que abandonaron la provincia se proyectó sobre La Habana y les generó eso que hoy diríamos un caos humanitario, ¿no? Entonces no pudo salir la expedición porque hubo que quitarle alimento para atender a esos migrados de Venezuela y también recibiendo ellos migrados de México, de Argentina, y la isla se había colapsado. Entonces, esa expedición nunca pudo salir. Fíjate tú la grandeza estratégica de Sucre, de Bolívar, de aquel equipo, ¿no? De hombres y mujeres que bueno, articularon toda una estrategia perfecta para lograr consolidar los objetivos nacionales. Profesor, esa llegada de Bolívar a Caracas después de completar la victoria en Carabobo, en donde están los realistas replegándose, ¿fue pacífica? ¿Hubo alguna resistencia? ¿Qué órdenes o instrucciones giró el libertador Simón Bolívar para garantizar
de manera pacífica y ordenada la Constitución de la República. Sí, fíjate, ¿no? En la activación del Plan General de Operaciones del Ejército Republicano y la activación de toda la movilización de tropas, no solamente movilizó al Ejército Republicano, sino que también activó a la población. Y uno pudiera decir que también es el año de la movilización general del pueblo venezolano para lograr la victoria estratégica. No solamente se activó el ejército, como te digo, sino también se activaron las guerrillas republicanas, las unidades, eso que llamaban las unidades fantasmas, ¿no? Que no aparecen registradas en el ejército formal, pero es gente que se activa a combatir a favor de la República. Es el pueblo en acción. Y ahí hemos nosotros colocado un informe del coronel Pereira, jefe de operaciones del Ejército del Rey en la provincia de Caracas, que el 3 de junio le escribe a Miguel de la Torre: mi general, sáqueme usted de aquí, no cuento con un solo hombre que haga nada en favor nuestro y menos que dé noticias del enemigo. Estos pueblos son más insurgentes que Bolívar. Eso le dice el jefe de operaciones de la Cuando provincia. dice que no cuenta con un solo hombre, es de la población civil. Es de la población civil, ¿no? Incluso, más abajito lo dice, nuestras tropas son atacadas en los caminos por grupos de mujeres, ancianos y niños que tumban los árboles, obstaculizan los caminos. O sea, es el pueblo precisamente activado, unión cívico-militar, ¿no? Una guerra de todo el pueblo. Es una guerra de todo el pueblo. Justamente esta cercanía de Bolívar, podemos abordar cómo habría entonces Bolívar convencido a esclavos, cómo habría convencido al propio pueblo cuando se trataba de un hombre que era adinerado en la época. ¿Cómo sería este acercamiento? ¿Cómo habría logrado entonces convencer para que todos se unieran a esta batalla y a la lucha por la independencia, que no está en los textos que nos han enseñado en las educaciones históricamente? Sí, fíjate, ¿no? Voy a tratar de resumirlo con todo el respeto, pero tratar de entender o acercarnos a la personalidad de Bolívar es pensar cómo fue el comandante Chávez. Alguien que se acerca a la gente, alguien que habla con la verdad, ¿no? Que es capaz de sentarse, de abrazar, de besar. Ese es el Bolívar que nos han negado, pero es el Bolívar que irrumpe, ¿no? Y que nos hace entender lo que tú me estás preguntando: cómo fue posible que alguien venido de la élite, del mantuanaje, ¿no? haya sido capaz de unir a un pueblo en función de un objetivo común. Claro, es una unidad que se va construyendo gradual y progresivamente. No es lo mismo el Bolívar de 1810 al Bolívar de 1815, cuando escribe la Carta de Jamaica, y bueno, el Bolívar que se va construyendo en pleno... Bueno, Bolívar y su equipo. Una evolución orgánica. Es una evolución orgánica y va comulgando con el ejemplo. Claro, hay cosas que no las podemos comentar aquí, no porque sean secretas, sino porque son más extensas la explicación. Todo el tema del decreto de guerra-muerte, un conjunto de acciones que fueron tributando a esa unidad. Incluso hay una carta del 5 de agosto de 1817 donde el Libertador habla de esa utopía que se había logrado desde Angostura, ¿no? Se había logrado edificar no solamente un ejército para la guerra, sino se había logrado edificar una república para atender el esfuerzo de guerra. Una república donde tú podías ver, lo comenta él, que se había logrado superar esa guerra de colores, esa guerra que hizo tanto daño, esa guerra social que hizo tanto daño y que, bueno, permitió a esta generación de hombres y mujeres hacerse pueblo, acercarse a la gente para lograr consolidar, oye, un esfuerzo mancomunado y lograr un objetivo, ¿no? Fíjate que si algo queda claro en la movilización del Libertador de Carabobo a Caracas, ¿no? Es la necesidad de garantizar la paz, ¿no? Se había desbocado la movilización general del pueblo en la lucha contra la dominación española. Y bueno, tratar de apaciguar esos ánimos de la gente que estaba en los montes escondida, atacando a las tropas y en los pueblos, ¿no? Eso requirió también de órdenes firmes que se las da el Libertador entre el 25 de junio de 1821 al 29 de junio, es garantizar en los pueblos que se están recuperando para la República, es garantizar la paz, pero garantizar también el respeto al vencido, siempre y cuando no estuviese haciendo acciones militares en contra de la República, ¿no? Y precisamente garantizar la seguridad. Recordemos que también en las situaciones de guerra, bueno, esto que llamamos coloquialmente los enemigos de lo ajeno o los amigos de lo ajeno se activan y también se aprovechan
estas alteraciones, de estas situaciones para hacer de sus fechorías, ¿no? Entonces, está en la visión del Libertador garantizar la paz, el respeto al vencido y, bueno, garantizar también la seguridad de la población. Bien, la audiencia que se incorpora a esta hora a esta transmisión especial de la llegada del Libertador Simón Bolívar, 200 años de su llegada a la ciudad de Caracas. Estamos conversando con Jorge Berroeta, él es director general del Archivo Nacional de la Nación, y estamos conversando sobre los detalles de lo que fue este episodio desde la victoria en Carabobo hasta la llegada, que se cumple hoy 200 años, a la ciudad de Caracas del Libertador, y estamos conversando sobre esos pormenores. Y quería aprovechar la ocasión porque el Libertador no llega solo, llega con tropa, llega con oficiales. ¿Quiénes la acompañaron en esa oportunidad? ¿Cuán numerosa era esa tropa? ¿Y la toma fue pacífica o hubo alguna resistencia para ello? Fíjate, en principio se pensó en ocupar la ciudad militarmente y, bueno, se preveía una situación de resistencia de las fuerzas de la monarquía y se preveía que no fuera pacífica, ¿no?, la entrada a Caracas. Sin embargo, hay que decirlo, la participación ejemplar del pueblo. Fíjate tú estas cartas estos informes que va remitiendo el coronel Pereira a De la Torre, ya delatando una situación que era irreversible, de que habían perdido la opinión pública y que la gente, no solamente la opinión pública, sino que el pueblo de Caracas se había activado a combatirlos a ellos, ¿no? Y bueno, precisamente 2 días antes, el 27 de junio, el 26 de junio, Miguel de la Torre autoriza a las fuerzas de la monarquía, o mejor dicho, les ordena retirarse rápido de Caracas, porque Miguel de la Torre ya sabía por sus espías que avanzaba un ejército de 2.000 hombres al mando del Libertador para ocupar la ciudad. Sin embargo, eso no ocurrió así. El día 27, las fuerzas de la monarquía, ¿no?, arrían la bandera española. Fue el último día que ondeó la bandera española en los edificios bueno, imagínate, 200 años, ¿no?, este domingo de que arriaron la bandera de la monarquía española en Caracas y bueno, la gente se activó, inclusive hay informes de que la gente evitó que evacuaran los archivos, esos archivos que la Nación aún hoy los sigue resguardando, están en nuestro Archivo General de la Nación, que uno pudiera decir que son verdaderos trofeos de guerra, porque el pueblo de Caracas impidió que fueran evacuados en la orden general de retirada que se expidió, ¿no? Y cuando Bolívar entra a Caracas el 29 de junio, ¿no?, el Libertador primero pues manda una avanzada, ¿no?, 20 oficiales de la Guardia para que, bueno, inspeccionaran a qué se podía enfrentar él. Y bueno, la respuesta, véngase que la ciudad lo espera, ¿no? Y efectivamente él se viene, no entra con todo el ejército, precisamente evitando de repente alguna confusión, porque nuestro pueblo estaba activado defendiendo la patria, y entra él apenas con tan solo 20 oficiales también de la guardia, de su guardia personal. Y venía Páez con él, ¿no? Venía Páez con él, ¿no? Y se produce este encuentro en Antímano, ¿no?, que es bien interesante de todo el recorrido, ¿no? En las adjuntas vía Antímano, pero a la llegada a Antímano, lo interesante, lo dice el parte del boletín del Ejército Libertador, que no se había preparado nada para recibir al Libertador, porque fue todo ocurrió tan rápido, ¿no? Y no se esperaba entrar a la ciudad así tan rimbombante, ¿no? Que ya en la ciudad se sabía que el Libertador venía y parte de la población empezó a marchar al encuentro con Bolívar por ese antiguo Camino Real. Y fue precisamente que la avanzada de esa marcha, la punta de esa marcha, se encontró con él coincidencialmente en el pueblo de Antímano. Y ahí lo vitorean, como lo dice nuestra almiranta, que, oye, nuestra almiranta, bueno, ha leído, ¿no? Porque estas son cosas que a veces no salen en los libros de historia, ¿no?, pero sí salen en la documentación, lo vitorean, y como nota curiosa, como padre de la patria. Profesor, aprovechando la ocasión de que estamos ya en la parte final de ese recorrido entre Carabobo y la llegada a Caracas, al fondo tenemos, María Antonieta, también te invito a que revisemos la pantalla con el recorrido que hizo el padre de la patria,
que un día como hoy es victoriado así en las adjuntas, en donde comienza ya el 25 de junio de 1821, esto en la ciudad de Valencia. Luego de ahí se traslada, un día siguiente, el 26 de junio, hasta la ciudad de Maracay y ordena ocupar Ocumare de la Costa. Sigue este recorrido hasta el 27 y 28 de junio en las Cocuizas, lo que es actualmente Las Tejerías. Las Tejerías, exactamente. Me confirma acá el profesor historiador. Sí. Y después continuamos el 29 de junio, que ya el día de su llegada a Caracas, que es lo que nos está comentando. Llega a las adjuntas, llega después a Antímano y se produce este nombramiento. ¿Fue espontáneo de la gente designarle al Libertador como padre de la patria o había por lo general algo ya organizado entre la gente? No, fíjate que por lo general se le vitorea tradicionalmente como Libertador, ¿no? Pero lo interesante de que lo hayan vitoriado como padre de la patria, solo te puede decir, ¿no? Es una conjetura. Solo lo que indica es que la población, el pueblo sabía que ya era irreversible, que ya era definitivo lo que había ocurrido, y es lo que tú lees en esa información que nuestra gente evitó que se llevaran los españoles, o sea, sus archivos, es donde está mucha de esta otra historia, ¿no? Que es el arrojo de la población. La población había perdido el miedo y ya las tropas del rey estaban desbordadas, ¿no? Fíjate tú que, vuelvo y repito, desde el 3 de junio le están pidiendo auxilio a Miguel de la Torre, e incluso este alto oficial español, que era el jefe de operaciones en la provincia de Caracas, le está pidiendo que lo evacúe. Sáqueme usted de aquí, ¿no? O sea, y cuando tú lo complementas con otros informes es donde te das cuenta que la gente los mofa, la gente busca golpearlos, les tira cosas. O sea, la gente sí, había perdido el miedo y estaba a la espera de que llegara el ejército para ahí sí, bueno, activarse con mayor contundencia, ¿no? Y por eso una suposición es que cuando lo vitorean ya como padre de la patria, sabiendo que ya, bueno, que los españoles no iban a volver a gobernar más estas tierras, pues. Bueno, victoria popular sin duda. Creo que Bolívar estaba claro desde sus comienzos que sin esa unión con el pueblo no lograría la victoria. ¿Qué se dice en los archivos? Todo este apoyo de la sabiduría popular hacia el libertador Simón Bolívar y hacia la propia historia. Y cómo hoy día podríamos tener acceso a esos archivos, porque es importante en la actualidad. Hay que hacer un alto, porque esta transmisión es dinámica. María Antonieta nos indica ya la producción que tenemos que volver a la calle. Estamos en Caracas, ya tenemos imágenes del Libertador. Aquí lo vemos. A esta hora llegando después de su recorrido por Antímano y las adjuntas. Nos indican, nos confirman si está nuestra... Así es, Carlos. María Antonieta entra a Bolívar triunfante y el pueblo lo espera con flores, con banderas, con vítores. Reciben al libertador Simón Bolívar triunfal que entra a Caracas. 5 días han transcurrido desde la gloriosa victoria en el campo de Carabobo y el libertador acompañado por su Estado Mayor, por los llaneros, la división de Maracaibo, soldados, entre otros hombres y mujeres patriotas, llega a la capital venezolana, a su ciudad natal. Esto es súper importante, la entrada al Libertador y el transitar por las calles recobra el espíritu festivo de la ciudad capital. Simón Bolívar auspicia ese renacer, ese nuevo comienzo, el levantar de la capital. Como ven a través de las pantallas, Bolívar cabalga junto con sus compañeros y compañeras en armas y, por supuesto, inicia el renacimiento de la República, que es construida a partir precisamente de la toma del poder de la ciudad capital, del rompimiento de la dominación del Imperio Español, que fue posible gracias a la construcción de las fuerzas, a la acumulación de voluntades que se expresó en la batalla de Carabobo. Como ven a través de las imágenes que nosotros a esta hora podemos compartir con ustedes, el pueblo ha decidido acompañar a Bolívar en su llegada a Caracas, por supuesto su ciudad natal. 7 años tenía el Libertador sin pisar suelo caraqueño, 7 años de ausencia que el Libertador
entra a la ciudad natal y retoma la importancia geoestratégica para consolidar desde Caracas precisamente la campaña del sur en este gran proyecto nacional. La emoción de los hombres y mujeres que pueden ver al Libertador, que pueden recibirlo, que pueden expresar su agradecimiento por todos esos años de lucha, por la entrega, por la inteligencia que ha demostrado tener el Libertador Simón Bolívar en la construcción de la independencia de Venezuela, se puede expresar el día de hoy aquí, donde de forma alegre, victoriosa, como ven, le lanzan flores precisamente para enalborar la figura del Libertador Simón Bolívar, que llega a Caracas junto con sus compañeros y compañeras. Bandera en mano, el tricolor venezolano amarillo, azul y rojo con las 8 estrellas, representa por supuesto el patriotismo, la memoria histórica totalmente rescatada, reivindicada en los años de Revolución Bolivariana, y por supuesto todo esto enmarca lo que es la celebración del bicentenario de Venezuela, el bicentenario de nuestra independencia, de nuestra soberanía, que se ve expresada en la construcción de un proyecto bolivariano. Vemos también autoridades que se mezclan con el pueblo venezolano en este recibimiento que hemos podido preparar, que hemos podido compartir con el pueblo venezolano a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Gran emoción se vive aquí precisamente en este espacio, se vive aquí en esta parroquia caraqueña, donde los hombres y mujeres han salido a representar lo que fue la llegada del Libertador Simón Bolívar. Importante lo que sucede aquí en estos momentos, cuando vemos que el pueblo se llena de heroísmo, de independencia, de patriotismo, y por supuesto la llegada del Libertador Simón Bolívar sella la victoria en el campo de Carabobo, que se obtuvo hace 5 días y que hoy se engalana precisamente con su llegada a la ciudad capital. Vemos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión que con el tricolor en mano, nuestra bandera nacional, amarillo, azul y rojo, con flores en mano, el pueblo sigue a Bolívar en esa llegada, en ese transitar de su llegada, su entrada a la ciudad de Caracas, su ciudad donde nació, donde dio sus primeros pasos, por supuesto, en la construcción de la independencia y la soberanía venezolana. Es lo que se vive aquí, Carlos, María Antonieta. Volvemos con ustedes. Adelante. Agradecemos a Gisette Cabrera y vemos imágenes de la llegada de Bolívar a Caracas. Flores, aplausos, alegría y el pueblo celebrando la victoria y también proclamándolo como padre de la patria a Bolívar, quien logró esta unión cívico-militar, y la importancia también del acompañamiento del pueblo en todas estas luchas. ¿Ah? Bastante emocionante ese episodio y ese encuentro espontáneo de la gente con el Libertador. Y de verdad es interesante también saber cómo las personas se enteraron, si en este contexto de la época, hace 200 años, no corría la información tan rápido como lo hace ahora. Fíjate, inteligencia popular. Casualidad, en horas más tempranas, yo me encontraba en TV-Fan, en el canal de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablando precisamente sobre las operaciones de información durante la Guerra de Independencia, ¿no? Y hay un personaje, o tanto hombre como mujer, que ha quedado olvidado de nuestra historia, y asumimos un compromiso de difundir esas historias, ¿no? Que es la figura del pregonero. Fíjense, en 1821 no todos sabían leer y escribir. Entonces, mucha de la información de la República, esos discursos, esas proclamas del Libertador, no solamente tenían que ir acompañadas del texto que se pegaba en los árboles o en las entradas de las iglesias o en las entradas de los edificios públicos, sino que aquí hay un personaje que es clave, que es el pregonero, que es el que le lee eso a la población para que la población se entere. Eso es un héroe anónimo que no aparece en el relato histórico y que es importante reencontrarnos con ellas y con ellos, porque ahí la mujer jugó un rol también importante en la difusión de las ideas republicanas, ¿no? Bueno, en esa batalla también de la información, claro, de 1821, ¿no? Era una vocería informal dentro del tema de la guerra y el ejército, esos pregoneros que iban difundiendo la información. Mira, bien interesante la pregunta, ¿no? Porque sí existe una estructura, no formal, pero también existe esa parte del que asume el compromiso, más allá de que estuviese o no en una estructura formal para ello, sino me llegó la información, sé leer, yo la difundo a mis compatriotas para que manejen la información y estemos
todos al unísono. Fíjate tú que en la entrada del general Bermúdez a Caracas, ¿no? En los informes de los realistas sobre esos hechos, los realistas se dan cuenta que la población ya estaba informada de que venía Bermúdez y que lo más seguro era que llegara el día 14. Fíjate tú, ¿no? Aquí ocurrió un fenómeno bien interesante que aparece en un informe de un teniente coronel de la monarquía, ¿no? Porque le preguntan, bueno, ¿y cómo la gente aquí sabía si ni el gobernador no informó del arribo? Ellos se enteraron el día 13. El día 13 a las 6 de la mañana llegó el correo del rey entregando, está avanzando un poderoso ejército desde el oriente y suponemos que viene con dirección a Caracas, ¿no? Bueno, esa élite monárquica lo que hizo fue acomodar sus cosas, empezar a emigrar. La información la manejaron poco, empezar a emigrar hacia La Guaira con vías a La Habana, ¿no? Antes de eso ocurre, incluso José Domingo Díaz, un acérrimo enemigo del Libertador, bueno, vendió su casa, le dio tiempo de hacer ciertos movimientos para retirarse de la provincia. Pero fíjate, ¿cómo le llegó la información a la gente acá? Lo dice este oficial, días después, el 22 de junio, dice que el problema era que los caminos entre Caracas y el oriente se encontraban infestados de población, ¿no? Que iba y venía caminando y se pasaban la información unos con otros. Y así como llegó el correo del rey a caballo, más atrasito llegó eso que hoy llamamos, y me disculpan lo informal, el Radio Bemba. Él informó a la población, viene el general Bermúdez. Se viralizó la información, como diríamos ahora en tiempo del 2.0. Pero también otro detalle, ¿quiénes venían con el Libertador Simón Bolívar? Me confirmaba que le acompañaba el general José Antonio Páez, pero había parte de esa alta oficialidad que venía de Carabobo, que le acompañó, otros se quedaron en el camino. Mira, hay un material que nosotros estamos difundiendo precisamente el día de hoy, ¿no? Que es de Carabobo a Caracas, ¿no? 1821, ¿no? Y que relata todo este periplo a nivel documental. Y a buen entendedor, buenas palabras, ¿no? En esos oficios del Libertador, él deja entrever que hay como una cierta indisciplina, ¿no? Del ejército patriota, y deja como que suponer que nuestra gente ya estaba celebrando, ¿no? Y claro, no es cualquier cosa lo que habían logrado. De hecho, en la persecución, en la euforia de la persecución del ejército realista en su retirada, como lo sabemos, pues fallecieron muchos oficiales de alto prestigio y falleció parte de la población, incluso en nuestro imaginario, esas mujeres, ¿no? Que quizás no fueron de las que participaron uniformadas como hombres en la batalla, pero sí de esas que estaban cumpliendo otras labores que en la persecución, en la euforia, en el tumulto, en la multitud que se presentó en la persecución, pues fallecieron en ese proceso, ¿no? Entonces el Libertador deja entrever que hay como que cierto relajo, ¿no? Del ejército, lo entiende, ¿no? No lo discrimina, pero sí da la orden de volver a cintura a la gente. Y él, fíjate que cuando entra a Caracas, entra así con oficiales, ¿no? Entra con el general Páez, pero sí, los otros coroneles están cumpliendo misiones estratégicas, están en Manrique en el Consejo organizando el ejército, abasteciéndolo logísticamente, y bueno, el coronel Ibarra ya había avanzado sobre la ciudad, ¿no? Fue el que dirigió ese, si se quiere, ese grupo de reconocimiento, ¿no? Para informarle y darle noticia o darle inteligencia, como ellos decían, si era propicio o no avanzar sobre la ciudad, ¿no? Pero sí entró con 20 oficiales de la Guardia, entre esos, bueno, estaba el general Páez, ¿no? ¿Y qué hace una vez estando en Caracas? ¿Qué órdenes o en función de organizar a la República gira ya estando acá en la capital? Bueno, fíjate, ¿no? Bien interesante. Él llega realmente, el Libertador llega ya en la noche a Caracas. Nosotros suponemos, porque en el parte no detalla la hora, pero suponemos que fue a las 8 de la noche aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay un informe que pasa Pedro Briceño Méndez al Congreso, donde le informa cómo fue el tema del ingreso a la ciudad y donde él dice que ellos, el Libertador pasó entre 3 a 3 horas y media celebrando con la gente, con la población, saludando amigos y entonces, claro, había cosas también, mire, esto es complejo porque el Estado, las funciones de Estado demandan ciertas decisiones que solo las podía tomar el Libertador, y él dice, bueno, tuvimos que quitárselo a la gente
ir, buscarlo, mire, mi general, con todo el respeto, véngase con nosotros, ¿no? Y eso ocurrió, él dice que fue a las 11 de la noche. Entonces tú dices, bueno, si a las 11 de la noche, de hecho, en uno de esos oficios Bolívar pone bien marcado, ¿no? Porque se ve como que estaba molesto, pone 11 de la noche, ¿no? Lo deja como, lo recalca, ¿no? En un oficio que él suscribe, sacando esto de que Pedro Briceño Méndez dice, mira, él estuvo como 3 horas y media, por eso decimos que él tuvo que haber entrado a las 8 de la noche, entró ya oscuro a la ciudad, ¿no? Y bueno, empieza ya con miras al sur. Como, fíjense, el presidente Nicolás Maduro en su visión estratégica, Bolívar no se queda en Carabobo. Bolívar va más allá, Bolívar está pensando en la libertad del sur de América, ¿no? Es parte de ese lineamiento, de ese objetivo estratégico, y como lo conversamos así entre cámaras, ¿no? Tan seguro estaba Bolívar y todo su equipo del triunfo estratégico de aquel año 21. Ellos no sabían si iba a ser en Carabobo, más allá, un poco más acá, pero sí sabían que venía una victoria extraordinaria para las fuerzas republicanas, que ya empezando el año, empezandito, la segunda semana de enero, ya el Libertador había designado a Antonio José de Sucre como, bueno, comandante del Ejército del Sur. Fíjense, ya Bolívar, no habíamos terminado, formalizado, bueno, esa estocada final del ejército de la monarquía en Venezuela, de ese ejército expedicionario, sino ya el Libertador estaba pensando en el sur de América y destaca uno de sus mejores hombres, el estratega perfecto, Antonio José de Sucre. Y bueno, fíjense, como lo sabemos hoy en día, hoy es fácil hablar de estas cosas porque ya ocurrieron, no se equivocó. Sucre, bueno, le dio esa otra connotación a lo que fue la campaña del sur y bueno, lo que fue el accionar de los venezolanos, porque hay que decirlo, nosotros tenemos el honor y el orgullo de ser los descendientes, nuestros pentabuelos fueron los libertadores del sur de América, ¿no? Porque después, bueno, vino todo ese ejército que se trasladó. Hay un caso de Domingo Volcán, un guariqueño, ¿no? Él fue licenciado le dieron permiso después de Carabobo de ir a visitar a su familia, la visita, y estando allá se entera de la convocatoria de ir a combatir al sur. Esto lo dice su esposa en el año 1830, relatando cómo él se la queda viendo, y ella le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Seguir luchando, ¿no? Pero ahora por la independencia del sur de América, y bueno, fue de los compatriotas nuestros que fue a luchar en el sur, y bueno, lamentablemente de los que no regresó. Parte de los venezolanos que murieron en el sur de América luchando por la libertad. Hay que despedir, es momento de hacerlo, pero quisiera por favor que invite a todos los venezolanos a tener acceso a revisar todos estos documentos, porque acá contamos perfecto. parte de la historia, pero la historia propia la cambiamos todos cuando nos informamos mejor. ¿De qué forma para despedir, profesor? Sí, fíjate, ¿no? Nosotros tenemos el portal del Archivo General de la Nación en agn.gov.be, ¿no? Y también nosotros, bueno, tenemos todas las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos el Twitter, ¿no? Y por cierto, ahorita a través del Facebook estamos promocionando 8 publicaciones, son compilaciones de documentos, ¿no? Que, bueno, es el retrato de la Venezuela del año 21, ¿no? Y bueno, también sacando más productos digitales. Amamos el papel, ¿no? Lo bueno que es tener un libro físico en la mano, excepcional, ¿no? Pero entendemos también que no deja de ser estratégico las publicaciones digitales porque tienen un mayor alcance. Bueno, palabras del profesor Jorge Berrueta y María Antonieta, aclararle a la audiencia, esta historia continuará, esta transmisión continuará porque esto no se termina acá. Durante el día estaremos llevándoles detalles de lo que ocurre, narrándoles la historia desde los propios hechos y los lugares en Caracas. En esta entrada triunfal del Libertador, 29 de junio, se celebran ya 200 años y estamos contentos de poder llevarles a ustedes con colores y matices lo que ha sido la historia de nuestra gesta libertaria como patria, como irreverentes y como seguimos siendo, como personas, como seres, como ciudadanos libres, soberanos y venezolanos, únicos en el mundo. Como decía usted, la irreverencia de Simón Bolívar está aquí en los genes de todos. Seguimos con más, esto es Venezolana de Televisión y en unos minutos nos veremos de nuevo para narrarles más en esta transmisión especial.